Hola chicos, buenos días. Aquí en su clase grabada para ustedes, mis niños de quinto y sexto grado de esta semana. Aquí nos encontramos hoy, 9 de febrero, February the 9th, 2021. And for today we have this topic. It says, tell me a story. What about when we gather together and we tell o we want to share some stories? ¿Qué pasa cuando nos juntamos y queremos contar o nos nace el contar ciertas historias? Of course, now here at this moment at home, we have enough time to tell or to share some stories. Ahora que estamos en casa, tenemos el tiempo suficiente para compartir historias. Ahora es un poquito, tenemos ese tiempo justo para compartir historias al final de nuestra jornada, cuando llega papá, cuando ya está mamá, cuando estamos juntos o aún y hasta con nuestros hermanos, o tal vez ahora, tal vez no es posible estar juntos, pero podríamos llamarnos para contarnos nuestras historias o algo importante que nos haya sucedido. Okay, so that's the goal for this week. We are going to mention, what about when you want to share a story? What do you have to do? ¿Qué pasa cuando quieres compartir esa historia? ¿Qué debemos de hacer? So let's start. To tell a story is not just like to share some important events that you want to share. Ajá, exacto, son ciertos momentos o eventos a los cuales o los cuales quieres compartir. Okay, so it says telling a story. Contar una historia. A useful skill in English is to be able to tell a story or anecdote. Ajá. So, aquí dice que una de nuestras herramientas en el inglés es tener esa habilidad de contar una historia o un anécdota. Ajá. So, that's this we are going to use to express story. Exacto. Esto es lo que vamos a usar en esta semana para expresar, compartir esta historia. Anecdotes are short stories about something that happened to you or someone you know. Dice que los anécdotas son pequeñas historias acerca de algo que te sucedió o alguien que conoces. So, exactly. Today we are going to mention how to write a great anecdote. ¿Cómo vamos a poder escribir este anécdota? Of course, we know that we don't have the elements to write a complete story. Sabemos, y yo los conozco, que aún no tenemos todos esos elementos para ya hacer poder compartir una historia completa. ¿Ok? Pero no te estreses, no se trata de maestra, ¿cómo voy a contar toda una historia? Ok, vamos a paso a pasito para que no te estreses antes de saber cómo lo vamos a trabajar. Ok, let's check. It says that an anecdote is a short account of particular incident or event, especially of an interest or amusing nature. A short, obscure, historical or biographical account. Okay, it says that this is an anecdote. Dice que esto es una anécdota, no es más que lo que comentábamos, el contar una situación o un incidente en particular, especialmente con un tono interesante o con una naturalidad en la cual lo expresas porque así te sucedió. Eso no indica que todos los anécdotas tienen que ser curiosos o chistosos. Hay anécdotas en los que dices, nunca voy a olvidar en tono dramático. Ok, so let's start. It says, the first thing that I have to do to share an anecdote is first, it says arousing interest. Exacto. ¿Qué es lo primero? Pues llamar la atención de a quien les voy a contar, ¿verdad? Normalmente dicen, ¡ah! Hasta le pones estilo cuando dices, ¿qué creen que me pasó?
Y inmediatamente pues todos voltean y dicen, ¿qué pasó? Ah, ¿verdad? Ya estamos alarmados desde el tono de voz que utilices. Exacto. So it says arousing interest. Exactamente, que le des ese tono o esa forma de platicarlo de manera que los que están a tu alrededor estén realmente pasmados y quieran que les empieces a contar tu anécdota. Okay, so that's the first thing. It says arousing interest. Llamar la atención de quienes les vas a contar. That's the first. Number 2, it says next. Of course, you have to tell when does it happen. Where does it happen, más bien. ¿Dónde sucedió? Obviamente, exacto, ahí va seguido de, ¿qué creen? Que estaba en la fila de las tortillas. Entonces ya nos ubicaste en dónde. O tal vez dices, no, es que estaba en mi cama y, entonces hasta le das el énfasis y entonces todos estamos atentos a qué sucedió, what happened. So it says, the first one, it says that arousing interest, obviamente dice llamar la atención de tal manera que estemos embobados en tu historia. The other one, it says setting the scene, obviamente ubicar el lugar donde ocurrieron, los eventos o lo que nos vas a platicar. Aquí exacto dice, the setting is where and when the story happens. Of course, it says the setting es donde y cuándo sucedió la historia. ¿Dónde y cuándo? Es cuando dicen, ¿qué crees? Estábamos con lo de la fila de las tortillas, ¿recuerdas? Entonces, ¿qué crees? Que esta mañana, cuando estaba en la fila de las tortillas, ¿verdad? Entonces ya tenemos el cuándo y el dónde. So that's important for our story. Eso es importante para nuestra historia. Okay, so we have the first one, we says arousing interest, number 1. The second is setting the scene. Setting the scene, que es the when and where happened the events. Cuándo y dónde ocurrieron los eventos. That's the second. Now, of course, it says that in your story now you have to describe the main point of this story. Obviamente te pide que describas exacto el punto principal de tu historia. ¿Ok? Entonces, we mention, in this case, we mention what is this about? So, it says, last week, something really funny happened. Ya me mencionó ahí, ve el inicio de mi historia, ya me está mencionando cuándo sucedió. It says in the past. Dice que es en el pasado. Obviamente, todas nuestras historias, al estarlas contando, obviamente quiere decir que ya sucedieron. Entonces, todas estarán enfocadas al pasado. Ok, entonces, esto nos dice this story. It says, last week, something really funny happened. It was Saturday morning and my sister and I were getting ready to go to the grocery store with my mother. When we were almost ready, my mother suddenly stopped. Dice, la semana pasada, algo realmente chistoso nos sucedió. It was Saturday morning. Let me check what I am reading. It was Saturday morning, era sábado por la mañana y mi hermana y yo estábamos casi listas para ir a la tienda de víveres con mi mamá. Cuando ya estábamos casi listas, mi mamá de repente se detuvo y dijo, oh, no. Ella dijo, y dice, what? Le pregunté a ella. I can't find my keys. Where are my keys? She yelled. Dice, no puedo encontrar mis llaves. ¿Dónde están mis llaves? Gritaba. Entonces dice, my mom looked very worried. Mi mamá se veía realmente preocupada. She thought she had lost her keys. Ella pensó que había perdido sus llaves. And she was worried that my dad might get angry. Y estaba preocupada porque mi papá tal vez se enojaría. She started running around the house. Ella empezó a correr alrededor de la casa buscando las llaves.
She started running around the house looking for her keys. Mom, I said, y dice, not now, she said, running around the house. Y lo dijo corriendo alrededor de la casa. I need to find the keys. Oh, mom, I said again, dice, le dije, pero mamá, le dije nuevamente y dice, what? ¿Qué? Y entonces se detuvo y me miró y dijo con una cara muy enojada y dice, y fue cuando yo le comenté, your keys are in your hand, I said. Tus llaves están en tu mano, le dije. Mi mamá, I'm sorry, my mother looked in her hand and there they were. Dice, mi mamá buscó en su mano y exacto, ahí estaban. She was holding the keys the whole time. Ella estaba sosteniendo las llaves todo el tiempo. My mother looked very embarrassed and my sister and I couldn't stop laughing. Dice, mi mamá se veía muy apenada y mi hermana y yo no podíamos parar de reír. Oh, that's an anecdote. Ok, ya viste todos los pasos del anecdote, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Anecdote, anecdote, anécdota, anecdote. Ok, así se pronuncia. Anecdote, ok, es nuestro anécdota. Y entonces vimos que número 1 nos daba cuándo sucedieron las cosas. Decía que era la semana pasada y era sábado por la mañana. Segundo, nos dijo, ya vimos que obviamente empezó con la frase, la semana pasada nos pasó algo realmente gracioso. Entonces ya te llama la atención cuando dices, la semana pasada me pasó algo realmente gracioso. Entonces ya enganchaste a los que están a tu lado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces ya tiene the occurring phrase, ya está ahí el cómo llamar mi atención, ya tiene el setting, que es el tiempo, y el lugar. Después nos explica al ir relatando el principal punto de la historia, que fue que mamá perdió sus llaves, o más bien pensaba que había perdido las llaves, ¿ok? And at the end, of course, it says, y precisamente para allá voy, observa, dice, ya que describí el punto principal de la historia, of course, at the end, dice, what happened at the end and reactions. Exacto. Me pide al final que describa qué sucedió al final. No me puedo quedar a mitad de la historia porque todos dirían, ¿y luego qué pasó? Ajá. Bueno, exacto. Dice que para terminar mi historia, debo de terminarla con las reacciones. Les comentaba, como pueden ser como esta, muy, muy graciosas, ajá, como pueden ser no tan graciosas. Pueden ser eventos que te ocurrieron, a lo mejor algo que te haya sorprendido, algo que te haya dejado asustado, ¿no? Algo, dices, ¿qué tal si dices, por poco me atropella una bicicleta? Obviamente ese no terminó en una historia de ja, 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 ¿verdad? Ok, fue algo así como que tenía que comentarlo. Ok, entonces dice, at the end we have to say what was the reaction. Eso es lo que nos dice y precisamente nuestra historia, por eso dice, al final mi hermana y yo no podíamos parar de reír. Exacto, mencionamos al final cómo termina nuestra historia, ¿ok? So, dice aquí que me va a ayudar cómo iniciar mi historia. How to begin your story. ¿Cómo inicias tu historia? Bueno, hay ciertas frases que le van a dar ese énfasis a lo que quieres comentar, ¿ok? Y aquí te dejo algunas. It says, you won't believe what. No vas a creer qué. Y entonces ahí empieza tu relato. La otra es, I will never forget the time. Nunca olvidaré el momento en el que, ¿verdad? Exacto, es solo el inicio. Luego, another one says, I will always remember. Siempre recordaré. Y ahí va tu anécdota. Y luego dice, one incident I recall is, uno de los incidentes que recuerdo es,
A lo mejor when you were a baby, something happened when you were a baby. Dices, one incident I recall is when no, I don't know, I lost my cell phone or something like that, ¿no? Cuando perdiste tu teléfono, maybe when you have an accident and now you can mention it. A lo mejor quieres compartir un accidente, cómo ocurrió, etcétera. Ok, bueno. And the last one says, something I will never forget is when, algo que nunca olvidaré es cuando, a lo mejor puedes ir unas vacaciones, you want to share about your vacation, you can say, something I will never forget is when we go to Acapulco. Algo que nunca olvidaré es cuando fuimos a Acapulco. Más bien ahí recuerda que es en pasado. Entonces debería de ser something I will never forget is when we went to Acapulco. Cuando fuimos a Acapulco. ¿Ok? Entonces, estas son las frases que vas a estar usando en tus historias. Y aquí te quiero compartir esta que es muy, muy chistosa, que dice esta historia. Dice, quiero pensar que la historia podría empezar con la frase, ¿con cuál la podríamos empezar? Porque no la tiene. Podría ser, I will always remember. Vamos a ponerle esta, ¿no? I will always remember. Siempre me acordaré que, y veamos la historia. I will always remember. So I am sitting in my English class and the teacher says. Dice, siempre recordaré que en esa ocasión estaba sentado en mi clase de inglés y la maestra dijo, class, today we are going to talk about tenses. Clase, hoy vamos a hablar acerca de los tiempos. Por ejemplo, if I say I am beautiful, what tense is it in? Ok, dice, por ejemplo, si yo digo que estoy hermosa, ¿en qué tiempo es? Entonces mi amigo contestó, my friend answers. Well, it's obviously the past tense. Entonces, mi amigo contestó, bueno, obviamente es el tiempo pasado. Ok, and the class laughed for 10 minutes. Ok, precisamente, ¿por qué? Pues tristemente porque decía que si estaba hermosa, pues ya era en pasado, porque sería en otro tiempo. Hay que decir que ya no era hermosa. Ok, entonces al final, aquí está la reacción, dice, and the class laughed for 10 minutes. Y la clase se rió por casi 10 minutos con el chiste de qué tiempo era, pues tiempo pasado, maestra, porque ya no está guapa. Ok, bueno, pues aquí una pequeña anécdota chistosa, ok. Entonces, what is the purpose for this class? Más que contar obviamente ya aprendimos que es una anécdota, pero también ya el objetivo era entender las partes de una anécdota. Aquí están. Number one, arousing interest, the first one, llamar la atención de los que están a nuestro alrededor o a quienes le vamos a compartir. Number two, mention the setting, mencionar el lugar y el tiempo de esa historia. Of course, what was the principal point of this story, cuál es el punto principal de la historia, and at the end, not forget to mention the reactions. No olvidar cuál fue la reacción al final de tu historia. That's the important thing. ¿Ok? Eso es lo importante, eso es el objetivo del día. El alumno aprenderá a compartir anécdotas, pero más que la anécdota, les comentaba, yo entiendo tu dificultad para todavía pedirte que ya escribas un texto completo. Más sin embargo, sí me gustaría que entendieras que el punto de esta clase es que utilices cuáles son los puntos para hablar de una anécdota. Ya mencionamos que eran 4. Eso es importante, tal vez eso que sí se te quede bien grabado. ¿Cómo se les llama los puntos importantes para una anécdota? Número 1, y que también recuerdes al de estas frases, como siempre, que recuerdes cuál es la que más te gustaría usar al momento de contar una anécdota.
Aquí están, dice, you won't believe what, no creerás que, I will never forget the time, nunca olvidaré el tiempo en que, I will always remember, yo siempre recordaré, one incident I recall is, uno de los accidentes que recuerdo es, incidentes, I'm sorry, and the something I will never forget is when, algo que nunca olvidaré es cuando. Estas son las frases que quiero que se queden contigo. Uno, ¿cuáles son los puntos para una anécdota? ¿Cuáles son los puntos importantes para contar una anécdota? Número 2, ¿cómo iniciarías esa anécdota? Con alguna de nuestras frases de hoy, ¿ok? Entonces, that's the topic for this week. Esta fue el tema de esta semana. So, I hope you... it was helpful for you. Creo que sí fue ayuda para ti, así es que vamos a dejar en el Padlet, ya sabes, las actividades de esta semana. ¿Ok? So, let's start with this week work. Vamos con este es el trabajo de esta semana, así es que I hope you be fine. Gracias, yo me despido, no sin antes decirte, como siempre, bye, bye.